somos de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes del Austro. Vamos a iniciar una serie de podcasts en el cual vamos a tratar diferentes temas y hemos querido dedicarle este podcast a una enfermedad tan frecuente ya en nuestro país como es el cáncer de tiroides. El día de hoy nos acompaña el doctor Cristian García. Él es cirujano de cabeza y cuello, se graduó en la Universidad Central del Ecuador como médico cirujano y luego hizo su especialidad en Brasil en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Él es un experto en cáncer de tiroides, es por eso que queremos hablar con él y afortunadamente también es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha y Núcleo Austro. Entonces, te voy a dar la bienvenida, Cristian, bienvenido a nuestro primer podcast y quisiéramos primero que nos menciones acerca de qué es el cáncer de tiroides para todas las personas que nos están viendo. Hola, querida Liz, amigos, muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un gusto poder dirigirnos a las personas que requieren de nuestra información para poder conducir el cuidado, manejo, tratamiento de enfermedades tan frecuentes como el cáncer de tiroides. Muchas gracias nuevamente y sí, dentro de mi profesión yo soy cirujano de cabeza y cuello y he dedicado el mayor tiempo posible al tratamiento de las enfermedades de la glándula tiroides, cáncer sobre todo. ¿Qué es el cáncer? Es un tipo de tumor. Biológicamente y por definición, el cáncer es una entidad maligna. El cáncer de tiroides es un tumor malo. Es así como se lo debe definir. Ventajosamente y biológicamente, el cáncer de tiroides no es mortalmente agresivo. Por lo tanto, pues es un cáncer que aún siendo maligno es diferenciado en su comportamiento en la mayoría de las veces. ¿Cómo se originó el mismo? Hay diversos factores desencadenantes. Factores hereditarios, predisposición familiar, herencia ancestral, zona geográfica, predisposición genética, entre otros. Nosotros tenemos varias formas de identificarlo y creo que lo podremos ir desarrollando a continuación. Claro, ¿y qué piensas de que ahora es como la primera causa de cáncer de tiroides en mujeres? El cáncer de tiroides es la primera causa de cáncer en el país. ¿Y por qué esta relación tan frecuente más en las mujeres que en los hombres? Bueno, yo pienso que la evolución médica, así como la evolución de los seres humanos, ha ido tomando un curso diferente conforme al avance de la tecnología. Es por eso que ahora es mucho más fácil, mucho más frecuente también, poder identificar el cáncer de tiroides. Mecanismos de detección que están a la mano de todos nosotros, como la ecografía o como la simple detección, o haber popularizado, saber que las enfermedades de tiroides son muy frecuentes, hacen que nosotros como médicos y los pacientes como tal, las personas, estén más alertas a los posibles cambios que podrían encontrar en la tiroides. Por tanto, cambios muy sutiles iniciales es mucho más fácil encontrarlos apoyados por estos métodos diagnósticos. No es novedad que en el mundo entero el cáncer de tiroides tomó un curso de diagnóstico e incidencia muy elevado. Tanto así que sí, se convirtió en la enfermedad con mayor incidencia en mujeres aquí en el Ecuador y en otros países también. Y la evolución en la incidencia aumentó desde la década anterior de 8 por cada 100.000 habitantes hasta 28 por cada 100.000 habitantes. La particularidad que en Ecuador tenemos una estratificación por región. Podemos diferenciar la estratificación tanto en la sierra como en la Amazonía, la región costera y la región insular. Los motivos o desencadenantes también los podemos explicar paso por paso. Claro, y también es muy frecuente en zonas donde se consume de pronto ciertos alimentos, que es lo más frecuente que preguntan los pacientes: ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Influye la alimentación? ¿Por qué en ciertos lugares del Ecuador son más frecuentes que otros? No sé si te ha pasado en tu consulta, tanto los endocrinólogos como todos los cirujanos que justamente se dedican a esta patología, las preguntas son frecuentes de qué pasa, por qué les ha dado esto, por qué justo a mí me tocó, influye en mi alimentación, influye donde vivo, influye haber tenido tal vez yo un familiar con cáncer. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, un dato curioso que vale la pena ver, porque nosotros, además de médicos, además de ser cirujanos y operar pacientes, nosotros podemos ver ese comportamiento que tiene la población.
Entonces, curiosamente, en un estudio hecho en Ecuador por grandes amigos también de la sociedad, se determinó que en la región central, en la sierra, la incidencia es más alta que el resto de regiones, aun siendo Ecuador un país pequeñito. Nosotros pudimos acercar una hipótesis para poder estudiar el mecanismo de por qué la sierra, ¿no? ¿Por qué un serrano tiene más posibilidad? Y lo único que encontramos en relación a estudios semejantes en otros lugares es que la mayoría de ciudades que tienen mayor actividad volcánica tienen curiosamente un índice más elevado de cáncer de tiroides que otras regiones que no la tienen. Enseguida se planteó una hipótesis de si esto podría pasar en otras regiones del mundo, y sucede que en Italia, en la región sur de la bota itálica, la Toscana y las islas de Sicilia para la parte sur, por la actividad volcánica del Vesubio, que eso es histórico inclusive, tiene un índice de cáncer de tiroides también más elevado que las áreas nórdicas de Italia. Fue ahí que nosotros pudimos comparar y también encontramos estudios que avalan esa hipótesis. No está tampoco fuera de lugar comentar que existe también ancestralidad. Es decir, el cáncer de tiroides, curiosamente, a diferencia de países vecinos, en Ecuador siempre fue más elevado que el resto de la región. ¿Por qué motivo? Seguramente hay una predisposición genética, quizá hereditaria, tipo ancestral, me refiero como población, y probablemente está relacionado al consumo de alimentos que tenemos en la región. Entonces, mira, el cáncer de tiroides tiene varios orígenes, por así decirlo, a lo que se denomina multifactorial. No es que por el hecho de que un familiar tuvo cáncer de tiroides, yo también lo voy a tener. Si mi papá lo tuvo, quizá yo también. O porque mi tía o alguien más, o por vivir simplemente en la sierra voy a tener. Entonces, el cáncer de tiroides no obedece a tan solo un factor. Los factores que pueden desencadenar son multifactoriales y dentro de las posibilidades hay factores propios del paciente, familiares, de situación geográfica inclusive y aleatorias. Como seres humanos sabemos que podemos desarrollar cualquier tipo de tumor en cualquier momento de la vida y el cáncer de tiroides también tiene una predisposición en el género femenino y sobre todo mayores de 30 años. No excluye que a los extremos de la vida también podamos tener cáncer de tiroides, pero generalmente es menos frecuente, sobre todo en los niños, es mucho menos frecuente. Claro, y tal vez muchas personas piensan que el diagnóstico se hace por exámenes de sangre, midiendo marcadores tumorales, o algunos pueden pensar que tienen que hacerse estudios como muy complejos para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podrías tú aclararles a todos los pacientes cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, creo que lo más importante es que si nosotros tenemos la duda, queremos solventar la posibilidad de saber si tenemos o no un nódulo en la tiroides o alguna patología, primero es no perder la calma. Si realmente requerimos de una consulta, debemos visitar a un profesional entrenado. Además, es importante recordar que dentro de los estudios que podemos solicitar existe un listado muy amplio de exámenes, entonces optimizar los recursos para nuestro paciente siempre es la mejor alternativa antes que ellos elijan y hacer todos los estudios, a muchos de ellos innecesarios. Recomendación, visitar su endocrinólogo. Claro, y no sé si nos puedes aclarar los diferentes estudios que se puede hacer, por ejemplo, la punción del nódulo tiroideo. Existen estudios de pronto moleculares que pueden ayudar a aclarar el diagnóstico, ya que como que mucha gente se ha quedado como que solamente hay la punción. ¿Qué otras cosas más podría ayudarnos como al llegar a una precisión más cercana al diagnóstico, tanto si el nódulo puede ser positivo o para malignidad o negativo? Lo que yo he aprendido en el transcurso de mi carrera es que un nódulo puede ser muy simplificado en determinar si es bueno o es malo cuando los recursos nos encaminan al diagnóstico, pero puede ser realmente complejo cuando los recursos que tenemos son limitados. ¿A qué me refiero? Para nosotros poder llegar al diagnóstico de cáncer de tiroides se requiere una serie de elementos, entre ellos una ecografía adecuadamente realizada por alguien experto. Segundo, si ese nódulo reúne características, deberá ser encaminado a una punción. Características como tamaño, forma. No todos los nódulos se deben puncionar, eso ya lo sabemos y lo recalcamos acá nuevamente. Una punción bien lograda, es decir, tomado el material adecuadamente,
puede llegar a ser diagnóstico la mayoría de las veces, pero lastimosamente suceden ocasiones en que la toma de la muestra no es conclusiva. Viene ahí el reto diagnóstico que reúne varias experticias, tanto del clínico endocrinólogo como el imagenólogo y el cirujano. Si los elementos no son convincentes para poder indicar un tratamiento como cirugía, por ejemplo, se puede recurrir a métodos un poco más avanzados, estudios moleculares. La última década, los estudios moleculares tomaron un impulso bastante grande para poder distinguir y diferenciar aquellos nódulos que continuaban siendo indeterminados por punciones repetidas, es decir, la punción no era suficiente para llegar a un diagnóstico y tener la certeza de indicar cirugía. Tenemos estos métodos disponibles también aquí en nuestro entorno, ventajosamente los podemos utilizar con pacientes igual seleccionados, pero yo sigo creyendo que la adecuada realización de una excelente ecografía junto con una adecuada toma de punción siempre van a ser los elementos más importantes para el diagnóstico inicial. Bien, y hablando ya con una persona ha sido diagnosticada de cáncer de tiroides, ya tenemos el diagnóstico, el paciente muchas veces entra en ansiedad, se tiende a pensar que es un cáncer de pronto que va a evolucionar muy mal, entonces nos toca como explicar al paciente que el cáncer de tiroides, como tú decías al principio, no es un cáncer bueno, pero tampoco es como tener un diagnóstico de un cáncer de otra parte del cuerpo donde realmente es una urgencia el tratamiento. Y vamos a hablar específicamente en lo que es la cirugía. Sabemos que el tratamiento del cáncer de tiroides inicialmente es la cirugía, es decir, tiene que ver una cirugía hecha por un cirujano experto. Explícanos primero qué es un cirujano experto en operar cáncer de tiroides y cómo ha sido la historia a lo largo de los años de cómo ha ido evolucionando la cirugía en el cáncer de tiroides, cómo se hacían hace unos 20 años, qué tipo de cirugía se hacía y cómo ahora se hace una cirugía, digamos, convencional de cáncer de tiroides. Fíjate que es muy curioso, enigmático y apasionante el estudio de la glándula tiroides, que siendo una glándula pequeñita requiere de mucha experticia y recursos para llegar a ofertar finalmente un tratamiento. Cuando nosotros estamos del lado de médicos y al observar, cuando otorgamos el diagnóstico hacia un paciente, nosotros podemos percibir dos escenarios en forma general. Aquellos pacientes que son maximalistas y que al escuchar cáncer de tiroides, ellos no logran entender el contexto del comportamiento molecular del cáncer, es decir, que no es tan agresivo. Y lidiar contra eso es muy difícil. Existe también el otro extremo, pacientes que son minimalistas, que logran entender, pero ese porcentaje es muy reducido. Entonces, yo pienso que la comunicación personal dinámica es la arma muy importante para hacer entender a nuestro paciente que el tratamiento generalmente es quirúrgico. Ahí viene la parte que me apasiona como cirujano, obviamente. La cirugía ha tenido un curso evolutivo en el tiempo, así como la medicina en muchas ciencias, muy grande, muy importante. Tiene ya cientos de años la historia de la cirugía de tiroides. Y si podemos hacer hincapié en algunos eventos o escenarios que marcaron la historia de cirugía de tiroides, podemos recordar que las primeras tiroidectomías que fueron realizadas terminaban en tragedia. La mortalidad inicialmente por cirugía de tiroides, cuando recién fue desarrollada, era cerca del 80%. Es decir, de cada 10 pacientes, 8 morían. Morían durante la cirugía o por consecuencia de la ausencia de hormona que la glándula producía. Es por eso que hay un curioso cirujano, Kocher. Él hizo algunos estudios para determinar la sustitución de la hormona que íbamos a requerir, pero también para perfeccionar la cirugía. Inventó las pinzas Kocher hemostáticas y estas permitieron disminuir la mortalidad, tanto quirúrgica como en el seguimiento, porque se inventó así la dosificación sintética de la hormona, de la levotiroxina que hoy conocemos, que es muy fácil de usar y también muy económica, pero tuvo mucho camino para ser descubierta. Fue ahí que la reducción de la mortalidad cayó a casi cero y actualmente la mortalidad de la cirugía de tiroides es prácticamente cero. Es una cirugía muy segura, es una cirugía muy dinámica, es una cirugía muy bien lograda oncológicamente y funcionalmente, que es el temor de los pacientes. ¿Qué va a suceder conmigo? Mis cuerdas vocales, las glándulas
que controlan el calcio. En manos experimentadas, las complicaciones son cercanas a cero también, en términos generales, del 0.7 al 1.3% de complicaciones que generalmente son transitorias. Lesiones de la cuerda de la voz, lesiones de las glándulas que controlan el calcio son los eventos más frecuentes. La mortalidad cercana a cero, pero para conseguir estos objetivos se requiere de experticia. Y la experticia valorada por estudios científicos no es solamente un comentario, sino está sustentado en tesis de artículos científicos. Se requiere de experticia para categorizar a un cirujano como muy experimentado, aquel que opera 100 tiroidectomías o más por año, de mediana experiencia de 10 a 99 tiroidectomías y de baja experiencia menos que 10 tiroidectomías. Es ahí donde se pueden encontrar los resultados, tanto oncológicos y cómo evitar las complicaciones que la cirugía sí puede traer, obviamente. Muy bien, y también algo que también los pacientes suelen preguntar mucho y necesitan luego de la cirugía un tratamiento complementario como quimioterapia. Entonces nosotros solemos explicar pues, que el cáncer de tiroides, el más frecuente, como tú sabes, es el cáncer papilar. No requiere quimioterapia, sino el tratamiento complementario es el yodo en casos seleccionados. Entonces, ¿cuál es tu opinión como cirujano? ¿A quién seleccionar dar yodo, a quién no? Bueno, nosotros podemos hacer una valoración previa inicial, ¿no? Un paciente que viene con un tumor que es cáncer de tiroides, pero ya lo vemos que es un tumor gigante, probablemente va a necesitar yodo, con mucha probabilidad. Y pacientes que vienen con tumores pequeños, que ecográficamente miden 1 hasta 2 centímetros, probablemente no requieran. Entonces nosotros podemos extrapolar la información que tenemos inicial, pero la única forma de confirmar si él necesita yodo radioactivo o no es cuando después de la cirugía, se envía la muestra a estudiar y ese estudio determina características, formas, si hay metástasis o no, lo que nos permite calcular la dosis e inclusive el tiempo de administración del yodo. Hay pacientes que tumores más grandes necesitan la administración más ágil, más rápida que tumores más pequeños del yodo radioactivo. El yodo sí puede esperar, no es urgente, con contadas excepciones. Ok, hablando específicamente ya del tratamiento, bueno, nos has contado cómo ha sido la evolución, muy interesante saber que antes pues, la tasa de mortalidad era alta y en base a eso mismo es que se ha ido como buscando diferentes técnicas para no hacer digamos, la típica incisión quirúrgica que a veces a los pacientes puede molestar. Entonces hay otros tipos de incisiones quirúrgicas en la tiroidectomía o únicamente puede ser por el cuello. Recordemos que los pacientes cuando acuden a nosotros pues quieren saber todas las opciones para poder escoger como la más adecuada para cada uno. ¿Qué nos podrías decir tú de ello? Sí. Bueno, en nuestra experticia sabemos que el cáncer de tiroides es mucho más frecuente en las damas. Y las damas, por su naturaleza, intentan obtener siempre la perfección. Y si pudieran evitar una cicatriz, sería aún mejor. La cirugía convencional requiere de una cicatriz pequeña. Actualmente requiere una incisión de unos 3-4 centímetros máximo y es una incisión muy discreta, ventajosamente. Pero la ciencia cambió tanto y los últimos años, los últimos 10 años sobre todo, se desarrollaron técnicas que permiten evitar aquella cicatriz, como por ejemplo accesos transvestibulares, es un acceso por boca, y accesos robóticos inclusive, retroauriculares, que el único fin de todos ellos es evitar la cicatriz y el disconfort estético que podría solucionar. Pero también en la última década apareció una técnica que es seleccionada para ciertos pacientes, y esto vale la pena recalcar, porque cuando un paciente tiene cáncer de tiroides, muchas de las veces prefiere evitar la cirugía cuando sigue siendo la mejor herramienta. La cirugía nunca va a ser sustituida, pero en pacientes con tumores iniciales menores de 1 centímetro podrían beneficiarse de otro tratamiento. Ojo, pacientes muy seleccionados, pacientes que reúnen criterios, porque no todos se benefician, y estoy hablando de una técnica que está ahora en auge de aprendizaje y entrenamiento que se llama radiofrecuencia. Justamente ya enfocándonos digamos, en la parte central de esta conversación, queremos conocer cuáles son las técnicas en terapias mínimo invasivas en pacientes con cáncer de tiroides. A veces es como muy difícil
hacer esta comprensión de que se puede evitar la cirugía en pacientes seleccionados, como tú dices, pero tal vez nos falta un poco la educación en nuestros pacientes, y justamente ese es el objetivo de este tipo de conversaciones, de poder educar al paciente y de que pueda escoger la mejor opción y no quedarnos solamente con los conocimientos que se vienen arrastrando durante años, pero que ahora han ido cambiando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué técnicas existen? Y si nos puedes comentar cada una de ellas para nosotros también, que todas las personas que nos lo puedan saber. Sí, refiriéndonos exclusivamente al cáncer de tiroides, los pacientes que tienen cáncer de tiroides, pero cuyo tamaño es menor de 1 centímetro, pequeñitos, tienen una denominación de microcarcinoma. El microcarcinoma sigue siendo cáncer en estadio muy inicial y biológicamente es muy poco agresivo, cercano a 0 su mortalidad, la probabilidad de que sea agresivo me refiero. Entonces, estos pacientes pueden beneficiarse de terapias mínimamente invasivas, siempre y cuando se den a criterio, de eso lo voy a insistir todas las veces para evitar confusiones. Y las técnicas que nosotros tenemos a disposición actualmente es la radiofrecuencia, tenemos la técnica por microwave, que son terapias ablativas térmicas, en otras palabras, láser, que es una tercera alternativa también, y podríamos hablar de una terapia química, que es la alcoholización, en desuso actualmente, porque las 3 primeras opciones tomaron una importancia numérica, porcentual y resolutiva aún mayor que la alcoholización. Ok, y la diferencia entre la radiofrecuencia, el microwave o láser, ¿cuál sería la diferencia entre estos tres? En resultados y en costos. Sí, es curioso porque existen grupos de trabajo que prefieren una u otra alternativa. Al Ecuador llegó la radiofrecuencia hace muchos años atrás, y la experticia y desarrollo de habilidades ha permitido que sea difundida con mucha más dinámica que las otras. Todas son terapias ablativas térmicas, en otras palabras, queman un nódulo, lo cocinan, lo queman, esa es la palabra resumida, y todas actúan de diferente forma. La radiofrecuencia genera calor transmitido por un electrodo. El microondas genera calor transmitido por vibración, semejante a la actividad de un microondas para calentar nuestros alimentos. Y el láser genera calor térmica vía infrarrojo, láser en este caso, y la diferenciación entre las tres es que la última, el láser, no permite valorar la profundidad del disparo del láser. Es por eso que se utiliza en tumores un poco más grandes, no tan utilizado para cáncer, pero la describimos como terapia ablativa. El microondas, en términos comparativos estadísticos, parece ser las dos bastante útiles. Sin embargo, la casuística mostrada por radiofrecuencia es mucho mayor en resultados que la casuística mostrada por microondas. Quienes prefieren hacer terapias ablativas en microcarcinoma prefieren radiofrecuencia simplemente por los resultados estadísticos. No quiero decir que no funcionen, sino que estadísticamente se mostró más efectiva la radiofrecuencia que microondas. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en pacientes con cáncer de tiroides con radiofrecuencia? Sabemos que tú pues eres uno de los pioneros en radiofrecuencia en nuestro país. ¿Y cuál sería tu experiencia, realmente diciendo de qué ha pasado con nuestros pacientes? ¿Cuáles son las posibles complicaciones que se pueden presentar? Sí, y de hecho voy a empezar por lo último, porque las complicaciones es lo primero que más llama la atención a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuál es la complicación? Porque no quisiera operarme porque he escuchado. ¿O cuál es la complicación en radio? Porque he escuchado que puede pasar esto. Las complicaciones en cualquier evento pueden suceder, pero en radiofrecuencia o en terapias ablativas es cercano a 0. Es muy poco probable tener complicaciones, y si las existen son formación de quimosis, la piel se torna morada, o puede haber edema transitorio, es lo más frecuente. Podría haber parálisis de algunos de los nervios, que también es transitorio. Esto por terapia contigua de calor hacia el nervio, que lo podría lesionar transitoriamente, lo que se ha descrito con mayor frecuencia. ¿Cuál es mi experiencia? Yo me siento realmente bastante animado, me siento bastante motivado en poder ofertar más que un tratamiento a mis pacientes. Actualmente yo lo que les comento a ellos es que mis pacientes tienen una asesoría médica antes que una consulta. Cuando un paciente llega con un tumor, lo selecciono, valoro y le pongo sobre la mesa las opciones de tratamiento. Me voy a referir nuevamente al tumor menor de 1 centímetro.
Cuando un paciente llega a mi consulta, recordando que soy cirujano, le oferto alternativas de tratamiento como únicamente vigilar. Si el paciente está de acuerdo, pues es una alternativa, solamente observar en el tiempo el comportamiento del tumor. Pero también le podríamos operar y hacer una cirugía pequeña, sacar la mitad de la tiroides donde está el tumor. Y al final, intentando ser imparcial, oferto la radiofrecuencia. Porque en términos lógicos, visuales nada más, la radiofrecuencia es muy atractiva, siempre y cuando el paciente tenga el entendimiento de los resultados. Entonces yo intento ser imparcial siempre y me he visto muy satisfecho con los resultados perceptivos de mi paciente. La gran mayoría pretende utilizar la radiofrecuencia como terapia para de esta forma evadir la cirugía, al menos como un objetivo de satisfacción personal para ellos, haciéndoles entender que es resolutiva, es de buena resolución quirúrgica, ablativa en volumen me refiero, y los pacientes lo han tomado de muy buena forma. Ahora, la evolución en el tiempo de mi experiencia, hace 4 años atrás que empezó la radiofrecuencia, de cada 10 pacientes que eran candidatos, 8 querían seguirse operando y apenas 2 tomaban la radiofrecuencia como opción. Actualmente, de cada 10 que son candidatos, 8 prefieren radiofrecuencia y 2 prefieren operarse. Y me he sentido bastante grato con los resultados porque son comparables con los resultados de países vecinos. Brasil, por ejemplo, que es el que tiene la casuística más alta, y para sorpresa y satisfacción del grupo de trabajo, Ecuador tiene la segunda casuística en microcarcinoma que sigue a la de Brasil en volumen. ¿Crees que la radiofrecuencia va a sustituir a la cirugía en microcarcinoma en, qué sé yo, 2-3 años? Yo pienso que la radiofrecuencia ha ganado un espacio muy importante y que probablemente las guías de manejo, inclusive, recordemos que hubo reunión actualmente de LATA donde se habló mucho de radiofrecuencia, probablemente cambien la forma de manejar el nódulo de tiroides en el tiempo. Quizás se convierta en la primera opción para algunos tumores benignos y se convierta en una excelente opción para tumores menores de 1 centímetro en pacientes que así lo requieran. El problema de la radiofrecuencia, no lo veamos como un problema, quizá como una observación nada más, es que nosotros deberíamos tener un protocolo y guía ya establecido por una sociedad o un consenso, donde nos diga quién, cómo y cuándo utilizar la radiofrecuencia y no quede solo como una opción alternativa a elección del paciente sin un apoyo societario adicional. Pienso que vale la pena, ojalá en nuestros próximos eventos, proponer incluir a la radiofrecuencia como una alternativa dentro de los protocolos y guías de tiroides que también existen ya en el Ecuador. Tal vez ya para ir culminando el tema central de esta charla, esta plática acerca de las terapias mínimo invasivas en cáncer de tiroides, ¿cómo podemos tal vez tranquilizar a un paciente cuando recibe información externa de que no necesariamente médica, de que si no se saca este nódulo puede hacer metástasis? O sea, ¿cómo es el comportamiento de un microcarcinoma y por qué sí puede tratarse con radiofrecuencia? Porque siempre ese es el temor de un paciente cuando escucha la palabra cáncer, quieren que se lo quite. Incluso revisando algunos estudios de calidad de vida, cuando un paciente se le diagnostica de un cáncer de tiroides, se ha visto que la primera reacción es quiero que se vaya de ahí, quítenlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que también nuestros pacientes vean que hay diferentes opciones de tratamiento, que no solamente es la cirugía y que podemos utilizar con seguridad la radiofrecuencia en un microcarcinoma? ¿De qué forma? Únicamente educándolos. Creo que canales como este, y por eso que me gusta comunicar nuestra experiencia a nuestros pacientes, vale la pena, porque nosotros como seres humanos somos perceptivos, ¿no? Cuando vemos algo que no nos gusta, pues no nos gusta y así de simple. Y cuando escuchamos una mala noticia, lo asimilamos como tal y generalmente nos causa depresión, bajamos nuestro ánimo, tenemos ideas negativas. Cuando un paciente va a buscar información en lugares erróneos, lo primero que va a impactar es la negatividad. Vi que a un paciente le sucedió eso, otro le pasó aquel escenario, etc. Entonces, buscar información en canales oficiales, como lo que estamos intentando hacer el día de hoy, servirá de mucho para que nuestros pacientes busquen información adecuada, se eduquen y acudan al médico que conducirá su caso, un endocrinólogo. Ellos siempre podrán orientar en forma imparcial, sin sobredimensionar, pero tampoco sin ser tan superficiales.
Aleatoriamente, el cáncer de tiroides es muy poco probable que cause eventos trágicos. Sí los puede causar, pero en casos de pacientes que han dejado pasar muchísimo tiempo o años, aún sabiendo que es cáncer o aún sabiendo que tienen metástasis, muchos de ellos han dejado de lado la alternativa de tratamiento porque decidieron mejor no hacer nada, porque cuando escuchamos cáncer piensan que vamos a morir tal vez. Entonces ellos decidieron no hacer nada, entonces el cáncer solo siguió su camino porque puede viajar a otro lado, puede aumentar el tamaño, puede invadir otros órganos, pero solo sucede con el tiempo y con mucho tiempo, obviamente. Detección temprana, información oportuna, buscar médicos especializados y canales de información que están a la orden del día son las recomendaciones que yo daría para mis pacientes. Y solo una última inquietud que quizás nos puede quedar tanto a los pacientes como a los médicos clínicos. Las metástasis por cáncer de tiroides generalmente van a cuello. Es el primer sitio, digamos, donde pueden ir en los pacientes que tienen desde el principio características tumorales que los van a hacer como más susceptibles a recaer en la enfermedad. Entonces, ¿qué pacientes pueden tratarse con radiofrecuencia que ya tengan una metástasis a cuello? Ese es un tema súper seleccionado que algunos pacientes pueden beneficiarse aún teniendo metástasis recurrenciales, es decir, si un paciente tiene metástasis como primera vez diagnosticada, el tratamiento es quirúrgico, no cabe duda. Si el paciente se ha operado una vez, o algunos de ellos varias veces, y nuevamente apareció una lesión metastásica en cuello, existe la opción de indicar una nueva cirugía o radiofrecuencia. La radiofrecuencia está indicada para implantes tumorales recurrenciales hasta 3 que no superen 2 centímetros de diámetro sumadas todas. Es decir, son pacientes súper seleccionados. También la radiofrecuencia se puede utilizar como método paliativo, es decir, es un tumor irresecable, no se puede operar tampoco, se lo puede aplicar, pero mira, hemos ido describiendo todas las alternativas hasta ir las últimas que son de exclusión, que son menos frecuentes que las primeras que ya habíamos mencionado. Igual, quien determinará si es quirúrgico o no y si es candidato a radiofrecuencia es un médico entrenado, especializado, que tiene experiencia en poder dar esta información. Te quiero agradecer por toda la información que nos das. Esta es un canal de educación a los quizás médicos de atención primaria que necesitan también saber tener esta información para poder educar a sus pacientes y también para los pacientes que puedan vernos y que sepan pues todo el contexto general de lo que significa el diagnóstico de esta enfermedad, el tratamiento que se puede ofertar y que pues tenemos afortunadamente en nuestro país los médicos especializados como tú en este tratamiento mínimo invasivo y que podemos acceder a ellos toda la población que así lo requiera y que cumpla con los criterios que tú nos has comentado. Te doy las gracias y esperamos podernos ver en otra ocasión. Yo encantado, querida Liz, y a todos los socios y amigos de aquí de Cuenca, del núcleo del Austro. Soy encantado de participar y siempre que tú requieras, cuenta conmigo, pues nos damos un tiempito para llegar a nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Liz.